Muy buenas tardes, señoras y señores, arrancamos programa, empezamos ya de ya. Hoy es jueves con sabor a viernes, como siempre les decimos, porque para nosotros hoy es día de hacer alto en el camino. Volveremos el lunes con más fuerzas, pero antes, menudo programón el que tenemos por delante. Imaginamos que habrá escépticos entre los presentes y no nos creerán, pero para eso traemos una muestra, o mejor dicho, 4 titulares en forma de resumen de todo lo que vamos a tener en el programa de hoy. Hoy abrazamos a la literatura, lo hacemos de la mano de Manel Loureiro, que vuelve de nuevo con novela bajo el brazo, con un personaje devorado por la culpa, una pérdida cruel y el encargo de matar a la vez a todos los jefes de gobierno de la Unión Europea. Con estos ingredientes, el escritor de Pontevedra construye toda una novela que se llama Antes de que todo cambie. Hoy no sabemos si cambiará o no, pero desde luego la presenta aquí en la explanada. En una tarde en la que también tendremos la oportunidad de hablar de baile y de tradición. Lo haremos de la mano del grupo de danses Salpasa y de su presidente y su director, Dani Alberola. Pero es que además vienen con película bajo el brazo, un guirigay que se arma en el municipio del Campello y que hoy descubrimos. Y el Rocío está a la vuelta de la esquina y la Hermandad de Alicante celebra su romería anual hacia la aldea de Almonte, con actos destacados en la capital de la provincia este pasado fin de semana y este domingo, cuando harán maletas para salir rumbo a encontrarse con la Blanca Paloma. Y hoy también hablamos de teatro, como no, en este espacio cultural. Un monstruo viene a verme, con fondos que se recaudarán para la Asociación contra el Cáncer Española. Ya han tenido sus primeras sesiones esta mañana y en unas horas volverán de nuevo a subirse a las tablas. Todo esto y, como siempre les decimos, mucho más, porque tenemos cine, tenemos también emprendimiento, pero para eso nos tendrán que acompañar. Por ahora, lo único que les dejamos, un suave baile hacia abajo de la mesa de aproximadamente 5 segundos para que cojan fuerzas, cojan la merienda y se pongan frente al televisor para disfrutar de nosotros. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes, señores y señoras. Arrancamos ya este programa de jueves y lo hacemos, como ya les hemos avanzado, de la mano de la literatura. Lo hacemos con uno de los grandes del género negro, con la novela negra, un thriller trepidante, desde luego, y que nos sitúa en Galicia de nuevo. Lo hace en el norte de España y lo hace, bueno, pues inmerso dentro de ¿cómo podríamos decirlo? A ver, una persona que está intentando hacer el mayor atentado contra todos los jefes de Estado de Europa. Quien sí que sabría definir esta situación muy bien es Manel Loureiro. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Y efectivamente, lo has empezado a contar muy bien, pero tiene un poquito más. Pues dínoslo ya. Vamos a ir al grano. ¿Cómo definirías tú esta novela? Porque has decidido que la premisa sea tan fuerte como un atentado contra todos esos gobernantes europeos. Antes de que todo cambie, que así es como se titula el libro, es la historia de su protagonista, de Samuel Hoyos, Sam Hoyos, una persona que está prácticamente al final del camino. Está destrozado por la pérdida de su hijo y ha decidido que esa misma noche se va a meter el cañón de una pistola en la boca para pegarse un tiro. Cuando está en un bar reuniendo fuerzas para hacer algo así, lo sacan a rastras del local, lo llevan a una casa en las afueras y allí una mujer mayor, enigmática, le hace una propuesta aparentemente absurda. Le propone que mate a todos los presidentes y a todos los primeros ministros de la Unión Europea. Van a estar reunidos en una cumbre extraordinaria, en la isla de Atocha, en la costa gallega. Él es el único que puede hacerlo, aunque no lo sepa, y además tiene los motivos. A partir de ahí empieza un thriller, una historia frenética en la que vamos a ver cómo se plantea y cómo se planea el mayor magnicidio de la historia de Europa, de cómo las autoridades le pisan los talones, pero sobre todo también es una historia de perdón y de redención. En definitiva, una historia para cautivar a los lectores y, como todo thriller, lo que pretende es que sea una lectura que te atrape y que no te suelte hasta llegar al final.
Desde luego te hemos escuchado y te hemos leído en alguna entrevista que dices, si el lector llega a la página 40 y no sucumbe a esta historia, algo hemos hecho mal y lo creemos incluso casi imposible. Sí, porque es que yo concibo la literatura como diversión, como entretenimiento, como evasión. Cuando alguien lee un libro como Antes de que todo cambie, lo que le tengo que dar es la respuesta a algo que me está entregando. Mira, cuando compras un libro, tú entregas dos cosas, valiosísimas ambas. El dinero, que cuesta el libro, caro o barato, eso ya es una cuestión de cada uno. Pero sobre todo estás entregando el tiempo libre, que es lo más valioso que tenemos. Cuando alguien me entrega su tiempo libre, tengo un compromiso, y es el compromiso de que cuando termine el libro tenga la sensación de que ha merecido la pena. Antes de que todo cambie es una novela que pretende atrapar al lector desde la primera página hasta la última. En definitiva, que sea una experiencia divertida, emocionante y sobre todo valiosa. Además, hemos hablado antes de él, lo has mencionado, a Samuel, el protagonista de esta novela, Samuel Hoyos, y mencionabas, bueno, pues cómo poco a poco se va urdiendo lo que finalmente es el intento de ese golpe contra los mandatarios europeos, pero ya nos presentas de inicio no solo un thriller geopolítico, sino también una intrahistoria con unos personajes devastados, rotos, que hay de interesante en buscar también esas personas que tienen una mochila tan llena de problemas. Porque fíjate, estaba tratando de hacer algo muy difícil, y es que Sam, el protagonista de la historia, es un villano, es un terrorista. Está planeando cometer un atentado, está planteándose matar a decenas de personas inocentes y sobre todo provocar un terremoto político en Europa. Imagínate que toda Europa se queda descabezada de golpe. Las consecuencias de algo así son incalculables. Y aún así, necesito que los lectores, las lectoras, desde el primer momento, empaticen con él. Por eso se encuentra en una situación tan compleja, por eso está en un sitio donde las líneas morales se desdibujan y al final lo que consigues con eso es que a medida que vas leyendo el libro digas, efectivamente, lo que estás haciendo es terrible, pero yo en tu lugar haría exactamente lo mismo. Y además creo que tienes razón. En ese momento en el que ya no hay respuestas correctas, en el que todas las preguntas son endiabladas y todas tienen trampa, a veces, en medio de las mentiras, la verdad puede ser mortal. Has hablado de verdad, has hablado de mentiras, pero también hay dos sentimientos que aparecen en el libro. Una de ellas es la culpa y otra es el don, ¿no? El de perdonar. Son casi Sí. el motor también intrínseco de la novela y de las historias que van apareciendo en ella. Claro, porque es la peripecia aquí, realmente lo que cuenta la historia es cómo se planifica ese atentado. Estamos siguiendo los pasos de ese golpe y de cómo las autoridades le pisan los talones, pero eso es peripecia si no tienes un motor emocional detrás. Es la historia tanto de Sam como de Julia Duarte, la agente que dirige la operación que trata de atraparle. Ambos tienen su pasado, ambos tienen sus problemas, y ambos están buscando lo mismo, aunque no lo sepan. Ambos están buscando su redención personal y el perdón. Mira, el perdón a uno mismo es el más difícil de conseguir. Todos en nuestra vida hemos metido la pata. Tú, yo, cualquiera que nos esté viendo. Cada uno sabe cuál es su gran error de la vida, del que te arrepientes profundamente. Tú puedes mitigar las consecuencias de eso, pero conseguir perdonarte a ti mismo es muy difícil. Eso es lo que intentan y eso es lo que encuentra Sam cuando a lo mejor en el momento más bajo de su vida puede encontrar ese perdón, fíjate tú, a través de la venganza, aunque eso suponga cometer un crimen tan espantoso como un atentado terrorista que descabeza Europa. Vuelves de nuevo a Galicia, el escenario sorprende, pero no tanto, porque sabemos que eres asiduo a estas tierras, de hecho las que te vieron nacer y crecer. Pero, sin embargo, entras en un plano, como decíamos, muy geopolítico, donde hablas de un atentado muy complicado de cometer y también esto nos lleva casi sin antecedentes a que la documentación se haya convertido seguramente mucho más complicada para ti. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Has hablado con el CNI, con el CSID, con gente que realmente se dedica a proteger y a través de la inteligencia de Estado a tratar, ¿no?, de que no sucedan este tipo de atentados? Pues sí, efectivamente, para construir esta historia, que como toda novela es una mentira, es decir, las películas son mentiras, son actores, son actrices, las novelas son mentiras, han salido de la cabeza de alguien, pero las mejores mentiras, las más potentes, son aquellas que tienen muchas partes de verdad.
porque eso es las que los hace indistinguibles. Entonces necesitaba mucha veracidad en esta historia. Hablé con muchísima gente de escolta, de Casa Real, de Moncloa, de presidentes autonómicos, de presidentes de otros países, para que me explicasen cómo funcionaba, ¿no? Es decir, cómo generan esas burbujas de protección alrededor de sus protegidos. Estoy convencido que no me contaron muchas cosas, que se las guardaron, otras me pidieron que no las contase, pero todo lo que aparece en Antes de que todo cambie es real. Y también tuve que hablar con gente del CNI, del antiguo CSIC también. Estos fueron más difíciles. Mira, os voy a contar una anécdota muy curiosa para que veáis hasta qué punto se mueven a veces en una nebulosa de paranoia. Cuando por fin conseguí una entrevista con un antiguo agente, fíjate, del CSIC, ya no del CNI, quedé con él en una cafetería y al llegar allí resulta que no estaba y de repente me llega un mensaje de texto al móvil y me dice: ya sé que estás ahí, ahora vete a otro sitio. Es decir, en aquel momento sabía que había alguien observándome, que estaba cerciorándose de que venía solo y de que nadie me seguía para ir al punto de encuentro real. Hasta ese punto, cuando alguien vive en ese mundo de cierta paranoia, de medias verdades y muchas mentiras, te arrastra con ellos. Todo eso, todo ese universo, todo ese tipo de personajes aparecen en Antes de que todo cambie, porque, insisto, es un libro en el que lo que pretendo es que los lectores pasen un muy buen rato, que disfruten de una aventura hasta el final, que se emocionen y que al mismo tiempo vivan como algo real, que lo lean no solo como una historia, sino como algo que podría estar pasando ahora mismo. Mira, precisamente nos sirve muy bien esto que acabas de decir, porque hila muy bien con la siguiente pregunta que te queríamos formular, Manel. Y es que vivimos en un clima de bastante incertidumbre, ¿no? Parece que cualquier hecho puede convertirse en histórico y cambiar el devenir de la historia, sobre todo en nuestras fronteras, en Europa. ¿Te ha servido este clima de incertidumbre, casi de clima prebélico, para tirar del hilo y decidir apostar por este thriller? Sí, claro que sí, porque siempre se dice que los escritores somos personas muy observadoras del universo que nos rodea, ¿no? Y yo también percibo esta sensación que tenemos todos hoy en día de que estamos al borde de algo, de que algo grande está a punto de pasar. Vosotros, ahí en vuestro canal de televisión, seguro que os preocupáis de que el próximo día, cuando abráis los informativos, os vais a encontrar con algo, con tener que anunciar algo terrible, espantoso, estremecedor o preocupante. A lo mejor no pasa nada, o a lo mejor sí, pero efectivamente es esa palabra alemana, el Zeitgeist, ¿no? El espíritu del momento que está en esta historia. Lo que pasa es que tú no sabes que estás viviendo un momento histórico hasta que el momento histórico ha pasado. Con lo cual, quién sabe, quién sabe. No sé si me adelanto a acontecimientos en Antes de que todo cambie, pero sin duda es una historia que podría ocurrir perfectamente hoy o mañana. ¿Por qué debe leerse el espectador que nos está viendo ahora mismo Antes de que todo cambie, Manel? Porque es un libro entretenido, porque es una historia que pretende atraparte, arrastrarte, cogerte literalmente de las solapas, meterte dentro del libro y no permitirte parar de leer hasta llegar al final. Porque es un libro que es tanto para los lectores habituales como para aquellas personas que leen más ocasionalmente y que necesitan un libro que les enganche. ¿Sabes esa palabra necesito una historia que me enganche? Bueno, este es el tipo de historias que te arrastran, que te enganchan y, en definitiva, que te hacen pasar un rato emocionante. Repito, yo concibo la literatura como entretenimiento, como diversión y como experiencia, y eso es Antes de que todo cambie. Esto como en el teatro, hay un bis, pero nos tienes que responder solo con sí o no, y si puedes. Uy, ¿Te han a ver. ofrecido ya una película de este libro? ¿Sí o no? ¿Quieres sacar una respuesta clara de un gallego? Te felicito, o sea, es loable por tu parte. Te puedo decir bueno, que estamos en ello. Bueno, ojalá y sea un sí, porque merece la pena. Es muy cinematográfico este libro y merece ver de nuevo una historia tuya en la gran pantalla. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por abrirme una ventana para poder compartir este ratito con vosotros. La gente se estaba pensando, ha dicho dos preguntas, la siguiente era si le haría ilusión verla en la gran pantalla, pero bueno, claro, imaginamos que eso era un sí rotundo, así que, como ha dicho él, sacar una conclusión clara con un gallego, una respuesta clara, era difícil, así que con una yo creo que ha quedado bastante claro, y quién sabe si vemos este libro en película, pero antes
tendrán la oportunidad de leerlo. Y de películas hoy va la cosa, y lo hacemos de la mano de Salpassa, de un grupo de danses y folclore de la comarca del Alacantí. Y para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros al director de Salpassa, a Daniel Alberola. Muy buenas tardes, bienvenido. Buena vesprada. Antes te hemos puesto hasta nuevos emblemas, te hemos dicho que eras presidente. Sí, ya lo he visto. Pero bueno, no pasa nada. No es presidente, es solo director. Pero porque no te lo has propuesto, si no estamos seguros que lo harías y lo harías bien. Es que aseguro presidente también, pero ahora no. Vamos a empezar hablando no de la película, pero sí del 40 aniversario, porque lo primero que queríamos hacer aquí en nuestro humilde espacio era daros la enhorabuena, porque tener a día de hoy, cuando todo está tan vinculado a la tecnología, tan al futuro, tan a la inteligencia artificial, tener un grupo que mantenga lo de antes y que intente recuperar lo que casi ya hemos perdido, sobre todo en estas comarcas, es loable, y más llegar a 4 décadas de vida, que no és nada fàcil. Realment no ho és, no vaig a dir-te el contrari, perquè efectivament poder mantindre un col·lectiu de folklore tradicional, i a les comarques d'Alacant, com estàs dient tu, és bastant complicat. Però bé, li posem molt d'interès, continuem il·lusionats en el projecte, perquè Salpassa és molt més que un grup de danses, tenim moltes vessants de treball, tenim la cinematogràfica, tenim cabuts i gegants, tenim molts aspectes que van nutrint-lo i que li donen sentit a un projecte que realment ha agafat cada vegada més cos. Yo no sé si es verdad eso de en abril lluvias mil, pero podemos decir que en mayo actos mil, porque están viviendo una dulce primavera en Salpassa, casi a fin de semana con acto o acto por fin de semana. Empezasteis la semana pasada, arrancasteis con una exposición que vamos a hablar de ella, pero este mismo fin de semana tenéis ya programado el día 16 la proyección de una película, porque como bien indicaba Dani, Salpassa no es solo folclore, no es solo baile, sino que también bueno, pues lo envuelven dentro de muchas más disciplinas de la cultura. Una de ellas es la cinematográfica, lo hacéis de la mano de Guirigay, película que has dirigido y has escrito tú mismo. Sí, bueno, va ser un projecte que va arrencar ja fa 3 anys i realment els projectes audiovisuals, les pel·lícules, és complicadíssim, pràcticament és un impossible. El més normal és que no isquen, però van tindre la gran sort de que la regidora de Turisme, Marisa Navarro, va apostar per ella. Nosaltres estem totalment agraïts perquè ella volia fer un acte coincidint amb el 125 aniversari de la segregació del municipi del Campello de la ciutat d'Alacant, i va llegir el guió, li va agradar i és una aposta arriscada, però s'ha fet realitat i estem molt contents. La veritat és que estem contentíssims. Tiene buena dosis de humor, porque al final es casi una parodia de lo que podría suceder en cualquier... Bueno, de hecho lo hemos visto en el Louvre, ¿no? Hace muy poquito, y antes que estábamos hablando de personas que urden planes malignos, Felicity Cifuentes, que es esa representante que llega al municipio del Campello y que urde un plan para expoliar bueno, pues todo el patrimonio arqueológico histórico que tenéis en el municipio y que tenemos aquí en la comarca de Alacantí. Sí, el Campello, com estàvem dient, celebra 125 anys de la segregació de la ciutat d'Alacant com a municipi, però realment té una història de milers d'anys, perquè tenim la Illeta dels Banyets, que és un dels conjunts arqueològics que existeix al municipi i on han aparegut tresors arqueològics que són part del patrimoni del municipi, que donen sentit i que són pràcticament l'eix fonamental d'aquesta història, jo penso que brillantment interpretat per Adela Domènech, que fa un paper de mala malíssima, fatal ella, però fa un paper molt bo perquè realment ella és una tratant d'art que vol quedar-se amb aquests tresors, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, fíjense ustedes, y costado esta película. Hablabas de casi un lustro ahí de trabajo desde que se empezó el proyecto hasta que llega ahora a presentarse. Habéis contado con más de un centenar de vecinos y de personas involucradas, desde los más veteranos, aquellos también muy arraigados a Salpassa. Sí, la veritat és que és un projecte bastant pretensiós,
però era un projecte coral on aprecia molta gent del poble que ha volgut col·laborar, que estava plantejat així, en el guió original estava plantejat d'esta forma per a que implicar a molta gent i que el feren seu també, perquè necessitàvem aquesta essència, no? Hi ha algunes persones que són actors no professionals, però pràcticament professionals, perquè s'han dedicat o han fet molts de projectes teatrals, i després tenim aquesta base de gent del poble que ha participat, tots han colaborat y realmente ha funcionado muy bien. Desde hace unas décadas parece que los ayuntamientos, las instituciones, sobre todo en la parte turística, deciden crear una film office, que para aquella gente que nos esté viendo y no esté muy acercada a este término es, digamos, una oficina que decide captar ya no solo talentos, sino producciones cinematográficas para los diferentes municipios, ya sea publicidad, series o cine. Vosotros, a través de esta película, también hacéis un poco eso, ¿no? Que el Campello se conozca, hacer que a través del audiovisual la gente ponga cara y también, rostro a las historias que suceden en un municipio perdido de la provincia de Alicante, de la Comunitat Valenciana y de España. El protagonista absolut d'este projecte és el Campello. Vull dir, el Campello adquireix tot el protagonisme per a que la gent pugui conèixer el municipi en altres vessants que no són tan conegudes, no? Com és la segona part de patrimonial. No? Per això és tan important també la representació de les persones majors, que d'alguna forma són els que cohesionen també tot aquest saber que durant tants anys han mantès. Vamos a continuar, a seguir, luego volveremos para hacer cierre circular y que la gente no se olvide que, prácticamente pasado mañana pueden ir a disfrutar de este Guirigay en el municipio del Campello, pero también tenéis una exposición muy bonita que sirve, ¿no?, de alguna manera para hacer homenaje a esas 4 décadas, a esos 40 años de vida. Sí, el grup va començar, com dius, fa 4 dècades i hem volgut, perquè una de les obsessions que hem tingut durant aquests anys ha sigut que la difusió del nostre folklore tinguera una importància rellevant. No? Aleshores, els espectacles han sigut l'eix vertebrador bàsicament de tots els projectes que hem fet com a col·lectiu. I per això l'exposició, que és de la tradició al carrer i als escenaris, simbolitza amb imatges tots els cartells que han donat cos als nostres espectacles i que se va inaugurar la setmana passada, fa justet una setmana, i se pot visitar fins al 20 de juny. Tienen tiempo aún para disfrutar de ello y mientras tanto, por si se aburren, no se preocupen, que les vamos a seguir cargando de planes, porque dentro de 2 semanas tenéis uno de los actos, yo creo, más bonitos de los que se viven en cuanto al folclore del Campello, y es ese bautizo, ¿no?, con los nanos y gegants, que también forman parte de la cultura de la provincia de Alicante y que durante un tiempo se ha perdido, pero ahora también se está trabajando por recuperarlos en todos los municipios. Sí, tenim la presentació oficial dels nostres gegants, de Carmen i Cento, i realment és un dia festiu per a nosaltres, un dia de goig, que convidem a tota la gent, perquè sí que és un acte que se fa a la plaça de l'Església, on tindrem una cercavila, es donarem a conèixer, se farà un bateig, una presentació, tindrem uns padrins, que són Maria Àngel Sequero i Emilio Baeza, 2 persones molt estimades dintre del col·lectiu, i després els nostres gegants Camar i Curial, que seran els padrins de Cartró. I justet després farem unes danses, les danses és segurament el ball que més es representa, que la fem tots els anys el 9 d'octubre, que és molt participativa, i farem unes danses al·lusives, farem ball a la plaça i després tindrem la possibilitat de fer-nos una cerveseta, d'estar tranquil·lament i gaudir de la gent que vulgui estar amb nosaltres aquesta estona. Molt mediterrani tot. Molt mediterrani, claro. Sí. Esto de la cervecita al sol, bueno, sonaba a Levante. Vamos a ir concluyendo esta entrevista, no sin antes hablar de esos 40 años que celebráis y también de muchos proyectos que habéis llevado delante, muchos hitos históricos que habéis conseguido a lo largo de todos estos años. Habéis subido en el antiguo
Fuego Gallo Rojo, ¿no?, si no me equivoco, a más de 70 personas, por ejemplo. Habéis hecho un homenaje al Misteri d'Elx, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, aparte de consolidar les danses populars el 9 d'octubre a Campello. Sí, sí, és que realment és un projecte de vida. Salpàs és un projecte de vida per a nosaltres i ho entenem com un conjunt d'activitats que donen cohesió a una forma d'entendre el món, on no hem de deixar perdre els nostres arrels, on hem de saber posar-los i resituar-los al lloc on es mereixen, i per això sempre estem investigant i que la gent recorde que tenim una cultura per a sentir-nos totalment orgullosos. Daniel, pues con esto nos vamos a quedar y con el repaso de la agenda del mes. Tienen hasta el 20 de junio esa exposición. ¿Dónde está? Está en la Casa de Cultura, en lo que es el vestíbul de l'entrada de l'Auditori Pedro Baello, on se realitza este dissabte a les 8 de la vesprada, Guirigall. Y el próximo 23 de mayo es en la Plaza de la Iglesia, bateig y presentación dels Nanos y Gegants. Pues muchísimas gracias, Dani. Gracias a tu, muchísima suerte, que tenéis trabajo por delante. Feliz faena, sí, gracias. Y nosotros seguimos, no paramos, ya lo ven, esta misma mañana se ha presentado y se ha realizado la primera sesión de Un monstruo viene a verme, una función que tiene algo muy importante, y es que aparte de ser un teatro y que narra una historia apasionante, una adaptación homónima del libro y la película, va destinado todos los fondos al cáncer, a la investigación del cáncer y a la Asociación del Cáncer de España. Vamos a verlo. Viene a verme es una obra basada en la novela de Patrick Ness, que se inspiró a su vez en una idea original de Sio Van Dow. Una emotiva historia sobre el tránsito de la infancia a la madurez para encarar las adversidades que nos presenta la vida. Se trata de un proyecto teatral muy especial, impulsado por la joven en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Monstruo viene a verme es la vida de Connor. Connor es un adolescente de 13 años que inventa un amigo imaginario, un arce, un árbol, que le visita noche sí, noche no, para contarle una serie de cuentos que le van a ayudar a transitar durante la enfermedad de su madre. Esta estructura de cuentos que viene de la novela de Patrick Ness es de donde sale tanto la película de Juan Antonio Bayona como la versión que hizo el Old Vic en Londres en 2018, que fue la que vimos nosotros, y de donde sale la reducción nuestra. Y tiene esa resonancia de gran obra de teatro que viene de una gran novela, con una estructura de cuentos, que la estructura de cuentos siempre consigue que todo se tinte de una especie de atmósfera a La Mil y una noche, los hermanos Grimm. Toda la estructura de cuentos articula el cuento, articula toda la obra, con lo cual termina haciendo una reivindicación de la importancia de la fantasía y de la imaginación como refugio, como caladero de herramientas para vivir las adversidades complicadas. Es una obra que habla de la empatía, que habla de la importancia de decir la verdad, aunque la verdad duela. Es una obra que habla de la pérdida como parte de la vida. Es una obra sobre vida. ¿Ves ese árbol, Connor? Es un tejo. 3 historias. Si éramos amigos hasta que te volviste una bocazas. Cuando solo faltaba un año para que el príncipe pudiera ocupar el trono, el rey murió. La reina ha asesinado a mi amada. ¡Hay que detener a la reina!
Y continuamos, seguimos, no paramos. Les invitamos a que vayan, que disfruten de esta maravillosa obra. Pero mientras tanto, no hacemos alto en el camino porque precisamente lo emprendemos de la mano de la Hermandad del Rocío de Alicante. Son unos fijos aquí en este programa y vamos a empezar primero dándole también la enhorabuena, hoy la cosa va de enhorabuenas, a Beatriz Butler. Ella es la presidenta, por cierto, recientemente elegida. Enhorabuena y gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos, encantada, un placer. Y no vienes sola. No vengo sola, ¿no? Es que los romeros y los rocieros venís de dos en dos, como los animales del Arca de Noé. Es Alberto Gasco, bienvenida a la Explanada. Buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias. Y vamos a empezar hablando ya de los preparativos previos, porque el Rocío está a la vuelta de la esquina y ya tenemos ganas de arrancar ese camino. De hecho, ellos lo empiezan en apenas unos días, pero aquí en Alicante ya han tenido, bueno, como se suele decir, un calentamiento de motores. Lo hicisteis el pasado fin de semana, Beatriz, con bueno, una salida extraordinaria con vuestro Sin Pecado. Visitasteis el ayuntamiento, la casa de todos los alicantinos, en una jornada de convivencia. Sí, Carlos, mira, la Hermandad de Alicante lleva 34 años haciendo lo que llamamos la salida oficial, que no es otra cosa que la despedida de los rocieros alicantinos a la ciudad de Alicante, a la patrona de Alicante, a la Virgen del Remedio y al ayuntamiento como institución. Tenemos la suerte de contar con una cantidad ingente de rocieros en esta ciudad y en otros pueblos y poblaciones de la provincia, que siempre nos acompañan con todo el cariño del mundo. Esto es una tradición que cumplimos pues, de acuerdo con las tradiciones de todas las hermandades del Rocío de España y se disfruta cada vez más. ¿Cuántos sois más o menos? Rocieros en Alicante podemos rondar, seguramente habrá alguien que pueda decir que me paso, pero yo creo que entre andaluces y alicantinos rocieros no somos menos de 1000. 1000 rocieros en Alicante. En la provincia de Alicante, seguro. Ostras, eso es muchísimo, ¿no? Eso Un millar es de personas que forman parte de la hermandad. No, bueno, no todos los rocieros forman parte del no todos los rocieros, rocieros, todos los rocieros de vocación, desgraciadamente no todos pertenecen a la hermandad. No me digas, pues vamos a hacer aquí un llamamiento afirmativo. A que... Madre mía. Eso es algo que estamos deseando que ocurra, que todos los rocieros se sientan en su casa, en su hermandad, porque cuando vamos al Rocío sí que ellos nos acompañan. Es por eso que somos tanta gente en el Rocío, en esa romería o en nuestra peregrinación en diciembre, que vamos hordas de alicantinos para allá. Es por eso, porque además de los hermanos de nuestra hermandad, nos acompañan muchos cientos de rocieros alicantinos que se sienten arropados, obviamente, y además que quieren arropar a nuestro Sin Pecado, que es la representación de la Virgen del Rocío en Alicante y la representación de Alicante en el Rocío. Claro, porque el Sin Pecado, para aquella gente que no lo sepa, es un ese estandarte, ¿no? Es un estandarte maravilloso que cada ciudad rociera o cada hermandad rociera de cada ciudad refleja en ese estandarte cosas propias de su ciudad, de manera que cuando vamos al Rocío sepa todo el mundo que entra, en este caso, Alicante. Nuestro Sin Pecado tiene una representación de la Explanada. ¿En el programa nuestro? De vuestro. Muy bien. Efectivamente. Bonito homenaje. Tenemos una... llevamos a la Santa Faz, llevamos el escudo de la Diputación de Alicante, que en este caso es quien representa a la provincia, porque Alicante, la Hermandad del Rocío de Alicante, de momento no puede, en la provincia de Alicante no puede haber otra hermandad filial, que no sea, hay muchas hermandades, asociaciones rocieras, hay 2 hermandades rocieras más en la provincia, pero hermandad filial de las 127 que hay en toda España, solamente es la nuestra. ¿Qué quiere decir esto de hermandad filial? Lo repetimos todos los años, pero por si acaso alguien no está ahí al quite, explícalo rápido. Sí, te digo, mira, la hermandad la hermandad matriz de Almonte, ¿sí?, que es un poco la responsable de todo el movimiento rociero a nivel nacional, otorga un estatus de hermandad filial a hermandades que tienen ya una tradición, que han demostrado que son capaces de tener un cuerpo sólido,
que además hacen caridad, hacen obras de caridad, que tienen una presencia dentro de su ciudad y, por supuesto, que están amparadas por el obispado correspondiente. Es nuestro caso desde el año 2002, el día 16 de noviembre de 2002, la Hermandad Matriz de Almonte firmó el certificado que nos convirtió, que nos permitió pasar de ser Hermandad Rociera a Hermandad Filial. Alberto, no nos hemos olvidado de ti, sabemos que estás... Además, Bea lo está explicando tan bien que yo creo que pocas dudas le va a caber a la gente sobre las diferencias y sobre lo que es una hermandad filial y una hermandad rociera. Pues vamos a los días grandes, arrancáis este domingo mismo, ¿no? Arrancamos, realmente cuando arrancamos es el martes. ¿Vale? Que es cuando, bueno, pues nos trasladamos al Rocío y demás, martes, miércoles, y uno de los días bonitos para nosotros es nuestro día de camino, que es el jueves. Se hace una peregrinación por el camino desde Almonte hasta la aldea del Rocío. Es un día muy bonito, muy especial, muy entrañable, que es hacer el camino y hacer la entrada al Rocío, que es bueno, pues una maravilla, porque es cuando realmente sientes y ves esa esencia rociera. Luego el momento de peregrinación, andar por el campo, compartir, porque el rocío sobre todo es compartir, disfrutar, momentos de alegría, momentos de recogimiento yendo al lado de la carreta de tu sin pecado, hay momentos variopintos y bueno, pues ya te digo, el culmen es cuando entras a la aldea del Rocío. ¿Qué es lo que más os gusta de hacer la romería? Eso que dices, por esto merece la pena. Aparte de todo, imaginamos que a rasgos generales, pero algo concreto. Ay, para mí, personalmente, una es por el reencuentro con la gente que quiero, esos días de convivencia con gente que te ves en esos momentos, y dos, la razón de todo, que la razón de todo es la espiritualidad y el amor a la Virgen del Rocío, que al final es lo que nos lleva a estar ahí, y el sentido realmente de esta romería y el sentido de todo lo que va alrededor de la romería. Es la fe, la devoción mariana y la devoción a la Virgen del Rocío. En estos años que habéis estado visitando la Esplanada hemos aprendido mucho junto a vosotros, aprendimos lo que era una hermandad filial, también hemos aprendido que el Rocío no se hace al tuntum, esto no es como la Santa Faz que todo el mundo se levanta a las calles, sino que es algo muy organizado, sobre todo para las diferentes hermandades que llegáis de toda España, para que no se formen aglomeraciones, y está todo súper controlado, las paradas, las misas que hacéis a lo largo del camino, incluso los días de camino que decía... Absolutamente, sí, todo está completamente regulado por la Hermandad Matriz. No sería posible un rocío seguro, en el que se gestiona el movimiento de cerca de 1 millón de personas en 5 días, si no se hiciera con un control absoluto de cada minuto. Un espectador desde fuera puede perfectamente ver como que allí hay pues como mucho guirigay, mucho descontrol. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vives el rocío desde en el seno de una hermandad, te das cuenta de que cada rociero está en el sitio que le corresponde, en el momento que le corresponde. No hay en verdad no hay descontrol, todo está súper organizado. Y lo que ha dicho Alberto creo que ha dado en la clave de una de las cosas más importantes que hacen que año tras año podamos seguir disfrutando de las tradiciones rocieras, que es que la espiritualidad rociera se vive en hermandad. Por ejemplo, si comparamos la espiritualidad jacobea, es muy íntima, muy individualista, hace uno el camino para encontrarse a sí mismo. Sin embargo, los rocieros, y me emociono, hacemos el camino para encontrar a los nuestros, para encontrarnos con el resto de hermandades que estamos allí deseando que llegue este momento, porque de verdad que lo que se comparte son tradiciones desde que naces, o sea, las generaciones, la cantidad de generaciones que conviven en el Rocío, la cantidad de edades que conviven en el Rocío, en las mismas familias, los mismos amigos, es absolutamente espiritual y maravilloso, de verdad que sí. Alberto, antes de despedirnos vamos a hacer esa invitación a la gente que nos esté viendo para que se sume al Rocío en general, a esta romería, pero también a vuestra hermandad.
Vamos a barrer para casa. Bueno, ante todo yo invito a toda la gente, a todos los ciudadanos y a todo el mundo a que acuda por lo menos una vez en la vida al Rocío, a que viva esa experiencia de fe, de espiritualidad, de convivencia y de arte. En el Rocío confluyen 3 elementos principales, que uno es la convivencia, convives con muchísima gente y eso es maravilloso. 2, el arte. El Rocío es arte vivo. En el Rocío hay cante, hay baile, hay arte a todas horas. Y 3, lo más importante y que le da sentido a la romería, que es la fe, la devoción y la espiritualidad hacia la Virgen. Entonces yo invito a todo el mundo a que viva esa experiencia que sin duda alguna siempre la llevarás en el corazón y te marcará. Y cada Rocío es diferente. No por vivir una vez es igual la experiencia, sino que cada Rocío se vive de una forma diferente y te ofrece algo diferente. Yo quiero ir un año, ¿eh? Yo me apunto a la lista. Estás más que invitado. Por favor. En el momento que lo pruebes, ya no lo sueltas, ¿no? Eso es lo que me da miedo, por eso no lo hago. Y eso es maravilloso, no hay nada más bonito que desear que llegue la semana rociera y desear tirarte a las arenas, andar el camino. El problema es que tengo ya muchas semanas de esas, bueno, no, me van a tirar de casa. Todos tenemos, yo también, si yo te contase mi agenda y mi vida, pero todos tenemos, pero al final todos al final nos hacemos ese hueco, porque es verdaderamente importante, es imprescindible en nuestras vidas. Beatriz, Alberto, Beatriz, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y suerte en ese camino también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos, pasamos del Rocío a las películas y vamos a ir a los estrenos de cartelera, a esos largometrajes que aterrizan en las salas de cines mañana mismo. Bueno, ya está. ¿Qué ya está? Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería. ¿Cómo que una pizzería, por favor? Pizzería temática de cine. En Pizza Movies, una periodista en crisis decide dar un giro radical a su vida y convence a su marido de dejar atrás la estabilidad para emprender un negocio tan extraño como imprevisible. Entre clientes extravagantes, situaciones absurdas y mucho caos, la pareja se enfrenta a los desafíos de empezar de cero. Questo que... Eres italiano. De Albacete, pero tengo familia. Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes. Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería. Lo que parecía una aventura improvisada acaba convirtiéndose en una prueba constante para su relación y sus límites. Mira los comentarios. Con humor ácido y delirante, la película explora el desgaste laboral, las crisis personales y la necesidad de reinventarse. La agencia para montar una pizzería. La caja, puro cine, repartidores, temático. ¿Quién puede hacer esto? ¿Qué sector es precario? Críticos de cine. Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño. Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja. Jon Favreau lleva a la gran pantalla una nueva aventura del legendario cazarrecompensas mandaloriano y su inseparable Grogu. Mientras recorren los rincones más peligrosos de la galaxia, ambos deberán enfrentarse a sus viejos enemigos y nuevas amenazas. Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado. Buena suerte. La vas a necesitar. Entre persecuciones, batallas y secretos del universo Star Wars, un vínculo se pondrá a prueba como nunca antes. Un viaje espectacular donde el destino de la galaxia podría depender de la dupla más querida del universo. Agárrate. ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerlo? Un escritor de novelas de terror viaja a una remota posada irlandesa para despedirse del pasado tras la muerte de sus padres. Pero lo que parecía un retiro emocional se convierte en una estancia marcada por fenómenos extraños y una presencia aterradora. La leyenda de una antigua bruja ligada al lugar empieza a mezclarse con sus recuerdos y sus peores pesadillas. Gente rara ahí fuera, Yankee. Un miembro del personal ha desaparecido. ¿Y la suite nupcial? Atrapado entre visiones inquietantes y una realidad cada vez más difusa, el escritor descubrirá que hay historias imposibles de controlar. Me da mala espina. Aquí pasa algo muy raro.
sientas y me cuentas todo lo que sepas. Desde el principio, hará como un par de meses, hice la típica pregunta de... ¿Qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser Beyoncé, pero en rubia. Presidente del mundo. Mbappé. A mí me gustaría ser Mary Poppins. María, una joven psicóloga escolar, se enfrenta al caso de Guille, un niño cuya aparente normalidad esconde una realidad inquietante. Los extraños dibujos del pequeño despiertan en ella la sospecha de que algo grave ocurre dentro de su entorno familiar. Mientras intenta acercarse al niño, la actitud evasiva y controladora de su padre dificulta cada paso de la investigación. Es que es un secreto. ¿Y Mary Poppins por qué? Porque vuela. ¿Podría ser un pájaro? No, porque si fuera un pájaro no podría ser Mary Poppins. Impulsada por su intuición y su deseo de protegerlo, María deberá enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Un intenso drama psicológico sobre la infancia, el silencio y la lucha por descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Lo único que le pasa a Guille es que echa de menos a su madre y cuando ella vuelva todo se arreglará. ¿Hay alguna otra versión? Me gustaría hablar con su padre para descartarla. ¿Estás cansado? Estoy cansado. Yo también estoy cansado. Estoy cansado de la magia, de Mary Poppins, de las flores. Di la palabra mágica y todo se arreglará. Supercalifragilisticoespialidoso. Tienes que ser fuerte, Guille. No te mentirás, todos los mayores se van. Tienes que cambiar para que cuando mamá vuelva vea que has crecido. ¿Y no se puede ir más rápido? ¿Para qué? Para que no sea demasiado tarde. Vale. Si es a vida o muerte, ¿qué harías con $1.000 millones? En Jugada Maestra, Beckett descubre que una inmensa fortuna familiar podría cambiar su vida, si logra llegar al primer puesto en la línea de sucesión. Lejos de esperar a que el destino actúe, el joven idea un plan calculado y despiadado para eliminar cada obstáculo de su camino. A medida que su estrategia avanza, la ambición y la paranoia comienzan a arrastrarlo hacia una peligrosa espiral de violencia. Pero no en el centro. ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia? La heredaré. Algún día. Cada decisión lo acerca más a la herencia, pero también aumenta el riesgo de que sus secretos salgan a la luz. Y volvemos de nuevo. Y vamos a continuar, vamos a seguir. Venga, que esto es un no parar. Y dice la canción, cuéntame un cuento y verás qué contento. Pues esto pasa cada jueves aquí en La Explanada, al menos 2 veces al mes, cada 2 semanas, y lo hacemos de la mano de una cuentista. Ella es nuestra cuentista de cabecera, no es por ponernos medallas ni méritos, pero es que lo es. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Carlos. La última vez que estuviste aquí, de hecho, te hicimos peticiones. Sí. Que nosotros ya saben que somos pedigüeños por naturaleza también, y le decíamos, Raquel, hemos hablado de muerte, hemos hablado de vida, hemos hablado de amor, deseos, de amor, bueno, de infinitas cosas, de curas. Del diablo. Del diablo. Nos faltaba hablar de vino. Si hablamos de cosas mediterráneas, antes estábamos hablando de cosas tan de Levante como el folclore que tenemos, pues todo marida mejor, incluso los cuentos, fíjense ustedes, con un poquito de vino. Con un poquito de vino, sí. Y yo que he querido cumplir con el deseo... Has cumplido a medias. A medias, he cumplido a medias. Porque nos dijo que iba a haber curas, pero hemos cambiado los curas por las gallinas. Algunos dirán, tiene una tampoco tan explicación diferente, pero... No, tiene una explicación, y es que los 2 cuentos que yo tengo en mi repertorio, que sale el vino y los curas, son muy largos. Entonces, buscando... ¿Aproximadamente cuánto? Por si algún día te podemos hacer un hueco de 2 horas. Pues el cuento solo podrían ser 12-13 minutos. Ah, bueno, tampoco, esto se puede, hoy no, se puede negociar. Hoy no, pero algún día. Se puede negociar, sí. Lo dejamos en el cajón, pero nos has traído una gallina y un... La gallina y el vino, es como se llama el cuento. ¿Tú lo conocías este cuento? No, no lo conocía. ¿Has sido labor de investigación para esto? Sí, ostras, para cumplir tus deseos. Pues no sabes lo feliz que me pone saber que has investigado, que has encontrado, y luego te vamos a preguntar cómo ha sido todo ese proceso, pero antes queremos escucharlo. Venga, pues empezamos. Había una vez una gallina que salió de su corral y se fue al campo a dar un paseo. Cuando se encontró entre unas piedras y unas ramas secas una jarra llenética de vino. Y la gallina dijo, uy, esto me lo ha puesto aquí Dios, voy a probar un poco. Y probó 2 sorbos y cayó desplomada al suelo. Un poquito más tarde llegó una zorra al mismo lugar y vio una gallina en el suelo y una jarra con vino y dijo, alabado sea Dios que me ha puesto una gallina para comérmela, pero primero voy a probar un poco de vino. Y 2 sorbos y la zorra cayó desplomada al suelo. Y un ratito más tarde pasó por allí un lobo y cuando vio a la zorra y a la gallina dijo, alabado sea Dios
que mira qué banquete me voy a dar, pero primero voy a probar el vino, que está aquí al lado. Nada, 2 sorbos y el lobo cayó desplomado al suelo. Y no me vas a creer, Carlos. No lo voy a hacer. No lo vas a creer. Un poquito más tarde pasó por allí un león, que dijo, bendito sea Dios, ¿qué banquete me voy a dar? Tengo un lobo, una zorra, una gallina y un poco de vino. Pues voy a empezar por el vino y después por todo lo demás. Y el león dio 2 sorbos al vino y cayó desplomado y desmayado al suelo. Y unos minutos más tarde, la gallina se despertó, movió las alas, cacareó un poco y se puso sobre sus 2 patas, miró alrededor y cuando vio a la zorra, al lobo y al león que estaban tirados en el suelo, dijo, ¡ay, válgame el cielo! Los estragos que hace el vino. Mira lo que he hecho borracha y no me he enterado. Y se fue corriendo, por si las moscas. Y cuento contado. Cuento terminado. Al final algo de religión sí que tenía, porque todos se encomendaban al Dios. Todos se encomendaban a Dios. Sí. Vamos a ir al análisis que hacemos pormenorizado de los textos que nos traes, de los cuentos. Vamos a partir de la base. ¿Qué versión has elegido? ¿Hay diferentes versiones? ¿Has encontrado solo esta? Solo he encontrado esta, porque, mira, y la he encontrado, esto es un cuento recogido en Tánger, en Marruecos. Y es un audio, es una versión oral. Claro, yo he leído la transcripción, porque es una versión oral de una mujer contándolo en su idioma materno, en árabe. Y esta versión la he encontrado, que creo que te he hablado alguna vez, en el Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén, que es una biblioteca oral maravillosa. ¿Lo contamos alguna vez? Sí, sí, porque para mí es una referencia, porque allí puedes encontrar, o bien en audio o en vídeo, en el argot más estudioso se le llama informantes, pero al final son narradores. Son narradores populares que se saben una historia y la cuentan. Perdón que te interrumpa, esto es de manera online, ¿no? Que contaste que era una página web que tenía muchísimos recursos orales y que funcionaba casi como una fuente, como una librería de Alejandría. Sí, 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 porque además allí hay recopiladores que se encargan de grabar a personas que se saben historias. Bueno, hay historias, hay romances, hay dichos, hay sucedidos, hay historias más largas y historias más cortas, historias que además cuando es en imagen es muy gracioso, porque te ves a 3 abuelitas y una va complementando a la otra cuando se le ha olvidado, lo que es la forma natural de contar. Y este archivo oral para mí es una fuente de documentación maravillosa. De allí lo he encontrado. Vamos a analizar esto que acabas de decir, porque hablabas de un cuento de Tánger, árabe, con lo cual la religión es incompatible, ¿no?, con esto del vino, y además es un poquito poco frecuente, ¿no?, el encontrar bebidas alcohólicas dentro de un cuento. Claro, pero si te das cuenta del desarrollo del cuento, el cuento te permite hablar, que es lo que dice al final, de los estragos del vino. Y el cuento, que en la mayoría de las ocasiones el cuento es fundamentalmente para entretener, pero siempre lleva un aprendizaje. Cuanto más largo es el cuento, más aprendizajes lleva dentro. Este era cortito. Este era cortito, y entonces tú saca el aprendizaje que quieras, pero la gallina ya te está diciendo, mira lo que me ha pasado por haber bebido vino. Entonces no es una prohibición, pero sí que es una advertencia, que no es una moraleja, que es muy distinto, porque no te está aleccionando diciéndote lo que no tienes que hacer. El oyente saca la propia conclusión. En este tipo de cuentos, ¿tú crees que se puede alterar algo? Por ejemplo, el orden de los desmayos. ¿Aquí el orden de los desmayos alteraría el producto? Yo creo que sí, porque si primero llega el león... Claro, el primero es el importante. Claro, ¿no? Si primero llega el león, que se quiere comer a la gallina porque no hay ningún otro animal en el suelo, una zorra que se quiera comer a un león... Sí, le pillaba un poco Nos cuesta verlo. Entonces, bueno, y además es que como que va increciendo. El cuento, a pesar de lo cortito, de la poca duración que tiene un ritmo. Tiene un ritmo. Yo he hecho un poco de trampa. A ver, sabíamos que aquí había gato encerrado, mejor dicho, gallina borracha. He hecho un poquito de trampa porque la zorra en el cuento original no aparece. ¡Ah!
Bueno, pero quedaba yo muy soy bien, de ¿no? zorra. También. Es que yo me he criado escuchando a mi madre decir que cuando ella era pequeña, la zorra bajaba de la sierra y se comía las gallinas. Entonces la zorra es como muy mediterránea, no tanto el lobo. Y le pegaba. Y no altera en absoluto el cuento. Y de hecho aquí sacamos una lección también, y es que el fuerte no siempre tiene que comerse al débil, porque al final la gallina se levanta estoica y dice, madre mía, la que he armado. Y me largó. Y se larga, ¿no? Claro, no se me iba a largo. quedar a ver si se despertaba. Claro, lo hemos hablado muchas veces, Carlos, tú ya te estás haciendo un experto. Y el cuento le da la vuelta a la vida, muchas veces. En muchas ocasiones son enseñanzas de vida, pero otras veces te da la vuelta a la vida. Y en este caso es un ejemplo de estos. Pues con esto nos quedamos. ¿Ya han pasado los 9 minutos? Fíjate, cerramos telón y nos despedimos de ti. Raquel López, mil gracias. Gracias a ti, Carlos. Si se te pasa rápido es que lo hemos hecho bien. Dale. Señoras y señores, nosotros volvemos el lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Mañana en formato breve. Recuerden, estaremos ¿desde qué hora, compañeros? En las proclamaciones de la Vellea del Folk de Alacant, tanto el viernes como el sábado, llevándoles la solemne imposición de bandas de las máximas representantes. A partir de las 6:30, más o menos. Descansen, cuídense, pasen buen fin de semana. Hasta la vista. Buscar respuestas.